Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el capítulo 16, el que estamos en la séptima parte. Probablemente hoy podamos terminarlo, si no, lo haremos en la próxima semana. Habíamos ya revisado un poco del versículo 30 al 32, de lo cual hoy vamos a eh, verificar, vamos a tratar de entender referente a esta conversión del carcelero filipense, por lo que allí hay un detalle muy importante, debido a que en la palabra de Dios dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta del carcelero, que estaba tan impresionado por la forma como actuaron Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente quiso el tipo de vida que Pablo y Silas tenían. Habíamos mencionado, decía, referente a esta parte, y ahí vemos precisamente cómo, a pesar de que ellos, después del terremoto, se abrieron todas las puertas, cayeron todas las cadenas. Sin embargo, ellos no huyeron y mencionaban y decían: no te hagas daño, porque todos estamos aquí, nadie de nosotros nos habíamos escapado. Este fue el mensaje para el carcelero. Así que, como Dios quiere que sean nuestras vidas, el hecho es de que no solamente podemos decir que somos cristianos, no solamente ellos podían decir que creían en Dios, Pablo y Silas, sino que ellos lo demostraron sin importar lo que ellos podían haber pasado posteriormente. Ellos no huyeron de la cárcel, ellos no hicieron absolutamente nada, porque lo que a ellos les importaba era la vida del carcelero, ya que esta situación, habíamos mencionado también anteriormente, de que si él se escapaba, o todos se escapaban, el carcelero tenía que cumplir todas las sentencias de las personas que se habían salido de la cárcel. Entonces menciona aquí que nosotros debemos ser como imanes naturales que atrae a la gente hacia nuestro Dios. Nuestro cristianismo debe hacer que otros anhelen, que otros quieran lo que ya nosotros tenemos de parte de Dios. Es allí que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Fue la respuesta precisamente de Pablo, en donde menciona ahí que la respuesta de Pablo al guardia de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del Evangelio. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que no necesitó de muchas cosas Pablo, sino solamente esta frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es salvación que viene solo por gracia, recibida solo por fe. Entonces algunos se han preocupado realmente por la forma como expresó Pablo. Muchos estudiosos hasta creen que esto no estuvo bien. Entonces, ¿qué significa? La invitación que Pablo hizo para la salvación aquí es demasiado fácil, tal vez. O ellos mencionan que promueve una fe demasiado sencilla, entonces con una gracia barata. Pero no es así, porque el creer en nuestro Señor Jesucristo de todo corazón es lo indispensable, es lo básico para que nosotros podamos recibir la salvación de parte de nuestro Dios. Otros se niegan a predicar sobre el arrepentimiento, tomando esta situación en que el texto dice que no es necesario, de que aquí aparentemente no requiere de ningún arrepentimiento. Pero no es así. El momento en que Pablo declara esta frase: cree en el Señor Jesucristo, ahí precisamente le está diciendo: tienes que arrepentirte para recibir a Cristo como tu Salvador. Allí entonces vamos a ver también
que Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento. Sí, directamente no lo hace, pero él ya se estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Si nosotros recordamos que él viene a postrarse delante de él, podemos ver la humillación que sintió el carcelero, y allí muestra también, indudablemente, el arrepentimiento que él tenía. Entonces, él al postrarse, dice temblando, en la idea total de la palabra creer significa pistis, que esto es confiar en, creer en, aferrarse a. Por lo tanto, el momento en que Pablo utiliza esta palabra, cree en el Señor Jesucristo, le está diciendo, confía. Y al confiar nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Al creer en Jesús, al creer o al aferrarnos a Él, implica precisamente o antecede mejor el arrepentimiento. Y en la orden de creer en el Señor Jesucristo le está diciendo precisamente esto: necesitas arrepentimiento para creer en el Salvador. En el caso del carcelero filipense, Pablo no le envió a consejería. Él no hizo absolutamente nada, no le dio una plática de teología, no discutió de la terminología espiritual del carcelero, no le dijo exactamente en lo que él estaba creyendo o no, no habló sobre sacramentos ni tampoco de ninguna iglesia. Él guió a este hombre, obviamente, al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, es necesario el arrepentimiento y no es tan fácil el que se declare así: cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Implica precisamente una conversión total de esta persona. Aquí nosotros vamos a dar un ejemplo para tener muy claro lo que realmente significa transmitir el Evangelio en pocas palabras. Transmitir el Evangelio o el poder del Evangelio con la situación de que menciona en este enunciado. Había un viejo capellán general del ejército inglés, el obispo John Taylor Smith, que utilizó una prueba única en los candidatos para capellanía. Les pedía que dijeran cómo le hablarían a un hombre herido en batalla, que necesitaban únicamente 3 minutos porque ellos podían morir. Entonces menciona allí este capellán el requisito que él dice: tienen 3 minutos para declararles o indicarles que cómo pueden ser salvos y hallar la paz en Dios. Si nosotros nos podemos dar cuenta, en esta prueba definitivamente Pablo pasó la prueba. Allí nosotros vemos que Pablo hubiera calificado inmediatamente. ¿Por qué? No necesitó de muchas palabras, no necesitó de muchas cosas, sino solamente decirle: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mire, y es allí donde en muchas ocasiones hay personas que dan discursos que les llevan horas y probablemente no llega al corazón. Pero cuando esto es de Dios, cuando esto es del Espíritu Santo, definitivamente no se requiere de muchas palabras, sino el sentir, como decía, el arrepentimiento y llegar precisamente al corazón de aquellas personas. Tú y tu casa. Esta es otra expresión que es necesario aclarar. Esta parece ser una promesa específica para ese carcelero filipense. ¿Por qué? Al decir tú y tu casa, muchas personas también tergiversan esto, porque al momento en que yo acepto a Cristo, aparentemente toda mi familia será salva, y esto no es así. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su familia creería en Jesús tal como él lo hizo.
que es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el carcelero se produjo precisamente todo esto, esta situación maravillosa, y allí es precisamente en donde escuchan, porque vamos a ver adicionalmente que Pablo y Silas no solamente le hablaron de Jesús al carcelero, sino a toda su familia. Esta fue una promesa hecha específicamente para el guardia de la prisión. Pero es una promesa que el Espíritu Santo puede hacer viva para todos, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de nuestra familia. Entonces es importante, y aquí es precisamente lo que nosotros demostramos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros transmitimos, es precisamente lo que llega a la familia, y ellos deben anhelar también tener lo que nosotros ya lo tenemos. Y es a Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, la familia del carcelero no fue salva solamente porque él lo fue. No fue solamente porque el carcelero creyó. Aquí vamos a ver, dice que Pablo fue y habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, allí es precisamente que toda la familia del carcelero conocieron de la promesa de Dios, les habló también de Jesucristo, entonces ellos también aceptaron. Todos fueron salvados, ¿por qué? Todos confiaron en la palabra de Dios y en el Jesús revelado a nosotros a través de la palabra. Entonces vemos aquí precisamente esta aclaración que es muy importante. Más adelante vemos los versículos 33 y 34, en donde el carcelero filipense sirve a Pablo y a Silas, en donde este carcelero que pudo ver el amor de Pablo y Silas, entonces él no solamente que acepta, él también los cura, él también les atiende. Y dice la palabra de Dios, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El mismo carcelero que probablemente les había castigado, ahora cuidaba de Pablo y Silas, lavando sus heridas y alimentándolos. Porque dice también la palabra de Dios, les puso la mesa. Esto demuestra lo arrepentido que estaba y cómo siguió el ejemplo de amor mostrado por estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Declara también en la Biblia esta expresión. Ahora, vamos a ver que él no esperó. El carcelero y toda su familia no vieron razón para retrasar su bautismo. Ellos estaban tan arrepentidos y tan convencidos de que definitivamente lo que les había sucedido era grandioso. Entonces dice que ellos no retrasaron su bautismo, ellos fueron bautizados esa misma noche, y todo esto comenzó, recordemos, alrededor de la medianoche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adicional, y ahí vemos una de las razones principales para ellos anhelar ser bautizados, y se regocijó. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Este hombre fue llevado de un miedo suicida, recordemos. Él se iba a suicidar porque creyó él que todos habían escapado. A un gozo abundante en tan solo unos pocos minutos. El Espíritu Santo usó las valientes alabanzas de Pablo y Silas en su terrible adversidad, a través de lo que él escuchó, a través de lo que él vio, a través de lo que Pablo y Silas hicieron en esa noche, en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Tocó el corazón de este carcelero, se dio cuenta que realmente lo que ellos sentían, también él lo quería. Por eso nosotros tenemos que ser, como decía allí, el imán que atraiga a los demás
para que conozcan lo que ya nosotros tenemos. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio bíblico.